Hola, nosotros somos el equipo 5 conformado por Álvarez Martínez Jimena, Miranda Guevara Aide, Ontiveros Iturrius Anselma Guadalupe, Pérez Cayetano Ángel David y Serrano Ramírez Amairani Mitzi. Nosotros les vamos a hablar sobre nuestro tema de hipertensión arterial. Bueno, iniciaremos hablando sobre el objeto de estudio. Nosotros utilizamos un artículo de la revista ADM en donde un estudio que incluyó a 3.238 pacientes con un diagnóstico positivo a COVID en la unidad de medicina familiar, 27 presentaron hipertensión arterial. Esto medido en un periodo de 2020 a 2022, de los cuales 7 presentaron hipertensión arterial en 2020, 8 en 2021 y 12 en 2022. Esto correspondiendo a 14 hombres y 13 mujeres. Tenemos en la media de los años fue de 39 años, esto con un límite de 19 a 67 años, y el promedio en el que se desarrolló la enfermedad fue de 13 meses en mujeres y 6 meses en los hombres. Mi nombre es Miranda Guevara Aide y les voy a hablar sobre la fundamentación de nuestro objeto de estudio, el cual se basa en 3 artículos. Un caso clínico publicado por la Universidad Nacional de Chimborazo en Ecuador en agosto de 2021, un informe técnico emitido por el Instituto Mexicano de Seguridad Social IMSS en 2020 y un artículo publicado por ADASME Calconwell Team en 2023 y que fue actualizado en marzo de 2025. Estos nos hablan sobre la relación de los pacientes de COVID-19 que a la larga desarrollaron hipertensión arterial. Esto debido a que el COVID-19 interactúa con la enzima convertidora de angiotensina 2, ECA2, que está presente en órganos como el corazón, los pulmones, los riñones y el tracto gastrointestinal. Esta es importante debido a que tiene una regulación cardiovascular y al verse afectada por el SARS-CoV-2 va a ocasionar que se deje de expresar en la superficie celular y haya un aumento de angiotensina 2 en el sistema. Esta angiotensina 2 va a provocar vasoconstricción, lo cual genera una insuficiencia respiratoria y diatresis respiratorio agudo, característicos de la enfermedad de COVID-19. También va a generar un aumento de la presión arterial que puede ocasionar un daño al miocardio y insuficiencia cardíaca. Además, es responsable de dañar el endotelio de los vasos sanguíneos, principalmente a la túnica íntima. Esto genera un aumento de la inflamación, estrés oxidativo y trombosis. Estos son factores importantes ya que pueden agravar la hipertensión arterial o bien generarla en un mediano plazo. Nuestro objetivo general es analizar la relación entre la hipertensión arterial y el COVID-19 para comprender los mecanismos fisiopatológicos que van a incrementar la vulnerabilidad de los pacientes hipertensos mediante la revisión en estudios clínicos y epidemiológicos con el propósito de diseñar estrategias de prevención y manejo que van a reducir el riesgo de complicaciones. Nuestros objetivos particulares son identificar los mecanismos fisiopatológicos que van a hacer que los pacientes hipertensos sean más susceptibles a complicaciones graves por COVID-19. Vamos a examinar la relación entre la severidad del COVID-19 y los niveles de control de la presión arterial en pacientes hipertensos. Vamos a determinar el impacto de la pandemia en la adherencia al tratamiento y control de la hipertensión arterial y analizar las recomendaciones médicas y guías clínicas internacionales sobre el manejo de la hipertensión en el contexto del COVID-19. En la justificación, la hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas más comunes a nivel mundial y representa un importante factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares. Con la llegada del COVID-19 se ha observado que este virus puede agravar los problemas cardiovasculares, especialmente en las personas hipertensas. Esto debido a la disfunción endotelial e inflamación sistémica que provoca. A pesar de esto, aún no se comprenden del todo los mecanismos mediante el cual el COVID-19 empeora la hipertensión. Además, muchas personas desconocen que padecen esta condición o no la tienen controlada. Por ello es fundamental investigar más sobre la relación entre ambas enfermedades y fomentar estrategias de prevención, seguimiento médico y promoción de hábitos saludables tanto en entornos académicos como comunitarios. Miranda Guevara Aide les hablaré sobre la definición de hipertensión arterial.
que es el nivel medio de la presión sistólica y diastólica superior a 140/90, la cual debe medirse en 3 ocasiones diferentes, de preferencia vías diferentes y en condiciones apropiadas. Bueno, mi nombre es Jimena Álvarez Martínez y les voy a hablar sobre la epidemiología en México. De acuerdo con datos del IMSS del año 2023, se estima que alrededor de 30 millones de personas padecen de hipertensión arterial en el país. ¿Esto qué nos quiere decir? Que 1 de cada 4 personas padece de esta enfermedad. También nos dicen que alrededor del 46% de las personas desconoce desconoce que padece esta enfermedad. Asimismo, de acuerdo con datos de la INEGI, nos dice que es mayor la prevalencia en hombres que en mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay mayor cantidad de hombres padeciendo de hipertensión que en mujeres. Epidemiología en el mundo. Se va a estimar que en el mundo hay 1.280 millones de adultos de 30 a 79 años con hipertensión y que la mayoría de ellos, cerca de 2/3 aproximadamente, va a vivir en países de ingresos bajos y medianos. Según los cálculos, el 46% de los adultos hipertensos van a desconocer que padecen esta afección. La hipertensión se va a diagnosticar y tratar a menos de la mitad de los adultos que la presentan, solo al 45%, como podemos ver en la gráfica. Y esta va a ser la principal causa de ataque al corazón. Ahora les hablaré sobre la mortalidad en México. Tenemos que la hipertensión arterial es una de las principales causas de muerte alrededor de México. Datos del INEGI señalan que un 24.9% de los hombres y un 26.1% de las mujeres padecen hipertensión arterial, lo que cada año ocasiona cerca de 50,000 fallecimientos. Ahora, algo muy importante que hay que mencionar es que un 46% de las personas viven con hipertensión arterial, esto sin ser diagnosticadas. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que los signos y síntomas no suelen presentarse hasta una etapa más avanzada de lo que es la enfermedad. Y esto no solamente ocurre en México, sino también alrededor del mundo, ya que también es una de las principales causas de muerte. Por ejemplo, en los últimos 29 años ha habido un aumento en el número de fallecimientos. Por ejemplo, en 2019 estas cifras llegaron a 10.8 millones de defunciones, pero se estima que anualmente las cifras son de 7.5 millones de defunciones anuales. Bueno, ahora hablemos de los factores de riesgo. Estos se dividen en 2 grandes grupos: ambientales o modificables y los factores genéticos o no modificables. En el primero tenemos que un factor ambiental es el control de peso. Bueno, eso quiere decir que personas con obesidad o sobrepeso llegan a padecer mayormente la hipertensión arterial. También el consumo de estimulantes del sistema nervioso. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues es el consumo de alcohol, café, té, bebidas energéticas o incluso bebidas con grandes cantidades de azúcares como lo son los refrescos. También el consumo del tabaco, ya que se ha confirmado que fumar llega a producir aterosclerosis y con ello el daño vascular, lo que eleva la presión arterial. También el consumo de sal y sodio, aunque la respuesta es individual y cada persona es diferente, pero se ha recomendado que se disminuya el consumo de este. Y también el estrés, ya que se le atribuye mucho la elevación de la adrenalina, lo cual eleva muchísimo la presión arterial. Los factores genéticos o no modificables, pues tenemos los heredados, personas que en su familia han padecido de hipertensión arterial y están predispuestos a padecerlo a ellos. La edad y el sexo, ya que en cuanto vas creciendo la presión va aumentando, y también en el sexo, ya que se ha confirmado que es mayor en hombres que en mujeres. También en los grupos étnicos o la raza, ya que incluso ha visto que en la raza negra es mayor la cantidad de personas con hipertensión, aunque bueno, el estilo de vida y diferentes factores han afectado de manera diferente a cada población. Y bueno, el SARS-CoV-2 en las personas que hayan padecido de COVID-19 hace que se desencadene un aumento en la frecuencia cardíaca. Esto puede ser de más de 20 latidos por minuto en un estado de reposo. Y pues esto desencadena ciertos daños cardiovasculares,
los cuales pues van a hacer que la hipertensión se presente. Bueno, el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la vasopresina y el óxido nítrico van a mantener la presión arterial en óptimas condiciones. Entonces, el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona van a controlar a corto plazo la presión arterial, pero a un largo plazo será el riñón, ya que este llevará el control del volumen sanguíneo. Los resultados de estimular el sistema nervioso simpático van a ser la vasoconstricción, causando un aumento de la frecuencia cardíaca, liberación de noradrenalina y por lo tanto un aumento de la presión arterial. También si se estimula el sistema nervioso simpático renal, va a causar la reabsorción de sodio y la liberación de renina. El óxido nítrico va a ser un vasodilatador en respuesta a hormonas vasoconstrictoras como lo puede ser la angiotensina 2. También el sistema renina-angiotensina-aldosterona es uno de los mediadores más importantes en la regulación del volumen sanguíneo y de la presión arterial. Primero tenemos que el angiotensinógeno va a ser catabolizado por la renina para generar angiotensina 1, que a su vez se va a degradar por la enzima convertidora de angiotensina a angiotensina 2. Esto va a generar una vasoconstricción y va a generar el aumento de la presión arterial. Hay que tener en cuenta también su relación con el SARS-CoV-2 y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por medio de la enzima convertidora de angiotensina 2, la ECA2, ya que el coronavirus se va a unir a las células diana por una proteína S, que esta se va a acoplar a la ECA2 para entrar a la célula, pero necesita la ayuda de la proteína TMPRSS2. La ECA2 pues va a ser importante ya que degrada la angiotensina 2 para producir angiotensina 1,7 y la angiotensina 1 en angiotensina 1,9, que pues van a presentar propiedades vasodilatadoras. En pacientes con hipertensión que se tratan con inhibidores ECA y bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2 tipo 1, los ARA2, van a dar una regulación positiva de ECA2. Entonces la expresión de la ECA2 va a aumentar en el tratamiento con inhibidores de ECA y ARA2, por lo que aumentaría el riesgo de desarrollar COVID-19. Bueno, como ya les había comentado, los signos y síntomas no suelen presentarse hasta una etapa más avanzada de lo que es la enfermedad. Ahora, los signos y síntomas que se presentan son dolor de cabeza, dificultad respiratoria, mareos, dolor torácico en el pecho y o lumbar, palpitaciones, hemorragia nasal, zumbido en los oídos, sensación de ver lucecitas y visión borrosa y tobillos hinchados. Estos por mencionar algunos. Ahora, es importante estar atentos a cualquiera de estos signos y síntomas, ya que ignorarlos puede ser perjudicial para la salud. Ahora, cabe mencionar algo muy importante. Estos signos y síntomas suelen presentarse con la misma frecuencia en personas con una presión arterial normal. Es por eso que a pesar de las similitudes, estos pueden ser erróneamente atribuidos a lo que sería la hipertensión arterial. Por eso, para asegurar que la presión se encuentre estable, lo mejor sería acudir a una consulta médica. Bueno, ahora tenemos que las causas de la hipertensión arterial puede ser primaria o secundaria. Tenemos que la primaria se considera que es una causa desconocida y suele presentarse por encima de los 50 años y con frecuencia existen antecedentes familiares. Ahora, esto se puede deber a una combinación de diversas alteraciones producidas en el corazón y los vasos sanguíneos, como por ejemplo el gasto cardíaco. Ahora tenemos lo que sería la hipertensión secundaria, que esta se considera que es de una causa ya conocida y es una consecuencia de un trastorno renal, como por ejemplo una lesión renal por inflamación, que aquí puede alterar la capacidad de los riñones para eliminar suficiente sodio y agua del organismo, por lo cual habría un aumento en el volumen sanguíneo y en la presión arterial. Miranda Guevara Aide, ahora les hablaré sobre las complicaciones que puede tener una hipertensión arterial no controlada. En el corazón puede llevar a un infarto de miocardio, resultado de la formación de placas arterioscleróticas que reducen el flujo sanguíneo de las arterias coronarias. La insuficiencia cardíaca debido a la sobrecarga de presión del corazón que lo obliga a trabajar más y lo debilita progresivamente. La hipertrofia ventricular, ya que este esfuerzo adicional va a engrosar la pared del ventrículo izquierdo y va a reducir su eficiencia. En los vasos sanguíneos tenemos la arteriosclerosis, que va a ser el daño endotelial, que va a favorecer la acumulación de colesterol y va a endurecer y estrechar las arterias. Los aneurismas, que van a ser el debilitamiento y ahogamiento de las arterias, especialmente en la aorta,
y que si se llegan a romper va a provocar hemorragias internas graves. También tenemos el síndrome metabólico, que va a ser un conjunto de condiciones como la presión arterial elevada, la hiperglucemia, los triglicéridos altos, un colesterol HDL bajo y la obesidad, que van a elevar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de accidentes cerebrovasculares. También tenemos los daños en el cerebro, que pueden ir desde un accidente isquémico transitorio, que va a ser la interrupción temporal del flujo cerebral, a un accidente cerebrovascular, que va a ser un bloqueo o hemorragia que impidan el suministro de oxígeno al cerebro, provocando la muerte neuronal, y en el caso de un accidente cerebrovascular con hemorragia, la muerte del paciente. También tenemos la demencia cerebral, que va a ser el deterioro cognitivo profundo debido a la falta de irrigación cerebral continua. También tenemos el deterioro cognitivo, que van a ser problemas de memoria, lenguaje y pensamiento vinculados a la hipertensión sostenida. En los ojos vamos a tener complicaciones como la retinopatía hipertensiva, que va a ser el deterioro progresivo de los vasos sanguíneos que irrigan al ojo, yendo desde un grado 1 con una constricción arterial, grado 2 donde va a haber reflejos anómalos o aumentados y cruces arteriovenosos. En el grado 3 vamos a tener una arteriosclerosis arterial y hemorragias oculares. En el grado 4, papiledemas, hemorragias extensas y una pérdida visual. La coroidopatía, que va a ser la acumulación de líquido de la retina y que va a afectar la irrigación y la visión central. En la neuropatía vamos a tener una disminución del flujo del nervio óptico, ocasionando la pérdida permanente de la visión. En los riñones vamos a tener un daño progresivo de los vasos renales, terminando en una insuficiencia renal crónica de tipo prerrenal y que va a ocasionar la acumulación de desechos tóxicos como la urea, creatinina, debido a que la sangre no se va a estar filtrando. Y en los órganos sexuales vamos a tener en las mujeres una disminución del líbido, problemas de lubricación y de excitación por una afección vascular, mientras que en los hombres esta misma afección vascular va a provocar una disfunción eréctil. Y bueno, en el diagnóstico tenemos que si hay un aumento de la presión arterial, se deberá de confirmar el diagnóstico tomando repetidamente durante 2 a 3 semanas la presión arterial. En la monitorización ambulatoria de la presión arterial, se ha identificado que hay un mejor papel en los equipos automáticos, ya que estos registran mediciones las 24 horas. Estos suelen tener ventajas, ya que se pueden identificar, por ejemplo, la hipertensión de bata blanca, que es cuando las mediciones de la presión arterial en los pacientes suelen ser inferiores a cuando está frente a un médico. Y en la automedida de la presión arterial, en este nos va a proporcionar información en respuesta a la medicación de antihipertensivos, mejorando así su adherencia terapéutica y en la evaluación de la hipertensión de bata blanca. Para el tratamiento, el programa de prevención para la hipertensión arterial nos dice que tener un estilo de vida saludable es igual a tener nuestra presión arterial saludable. Por ello debemos de tener un buen control de peso, la reducción del consumo de sal, tener actividad física regular, una alimentación equilibrada, no consumir alcohol, evitar el tabaquismo y también dormir adecuadamente. Como medicamentos encontramos los diuréticos, que estos nos van a servir para eliminar el exceso de líquido y sal de nuestro cuerpo. Entre ellos está la clortalidona. También tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, como el lisinopril. También los antagonistas de receptor de angiotensina 2, que al igual que el anterior se va a encargar de bajar la presión arterial, como el candesartán. Y por último, los bloqueadores de canales de calcio, que estos van a reducir la cantidad de calcio que va a llegar a las paredes de los vasos sanguíneos, los va a relajar y va a permitir que fluya más fácil la sangre. Un ejemplo de este es el amlodipino. Ahora, ya casi para terminar, les hablaré sobre el alcance de la investigación.
Bueno, para conocer el nivel de incidencia de la hipertensión arterial que se desarrolla después de una infección por COVID, se hizo un estudio de tipo correlacional en donde factores como la interacción del virus SARS-CoV-2, la obesidad, la edad, la genética, el sexo, el estrés, la ansiedad y el consumo excesivo de alcohol, tabaco y sodio ayudan a su desarrollo. Esto recopilando datos que se utilizaron para describir las características de la población, entre ellas la prevalencia, la mortalidad, la epidemiología, las causas, signos y síntomas para comprender los determinantes de la salud, basándonos en artículos de 2019 a 2024. Y tenemos que la población que se verá beneficiada serán las personas que presentan hipertensión arterial debido a estos factores, sus familiares y médicos tratantes. Y por último, nuestras hipótesis. Nuestra hipótesis de trabajo es: el COVID-19 es un factor de riesgo para padecer hipertensión arterial. Nuestra hipótesis nula es: el COVID-19 no es un factor de riesgo para padecer hipertensión arterial. Y nuestra hipótesis alterna es: el COVID-19 puede ser un factor de riesgo para padecer hipertensión arterial sin importar otro factor. Y nuestras referencias. Gracias.